Hola, muy buenos días. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a Semilla de Conciencia. El tema de ahora, la zona luminosa, tu zona luminosa. ¿De qué trata esto de tu zona luminosa? Y yo te voy a hacer algunas preguntas, o algunas preguntas voy a soltar. ¿Está bien? ¿Existirá alguna capacidad en el ser humano que le permita no solamente hacer frente a la adversidad, sino que la supere o supere la adversidad y además salga fortalecido y transformado? ¿Será posible que esta capacidad se pueda inocular cual vacuna en los niños para que estos afronten la adversidad y los problemas de la vida con eficacia y solvencia? Otra pregunta. ¿Cómo es posible que muchos seres humanos llenos de salud, energía, vida, con estudios, dinero, etcétera, se quiebran fácilmente ante cualquier fracaso o adversidad, mientras que otros, con limitaciones físicas, maltratos desde la infancia, de repente, abusos, carencias, son en su adultez personas bien encaminadas, útiles, proactivas, altruistas? Hice 3 preguntas. Si existe alguna capacidad en el ser humano que le permita no solamente hacer frente a la adversidad, sino salir, superarla, salir fortalecido o incluso transformado. La segunda pregunta, ¿será posible que esta facultad se pueda inocular cual vacuna en los niños en su tierna infancia? Y por supuesto nosotros también tenemos que aplicarlas a nosotros. Y la tercera es, que era una pregunta, ¿cómo es posible que personas que disponen de recursos, ¿no? Salud, energía, vida, dinero, familias prósperas, ¿cómo es posible que se quiebren ante la vida? Y al revés, otros que con dificultades en la infancia, carencias, orfandad, maltratos, vejación, son seres útiles, altruistas y capaces. ¿Cómo es posible eso? ¿A qué se debe? La respuesta a todo esto está en aquella zona luminosa del ser humano a la que la ciencia ha dado en llamar resiliencia. Ese es nuestro tema. Vamos a dar unas pinceladas. No importa qué ni cómo fue tu vida, lo que importa es cuán resiliente puedas ser. Como decía el gran Jean-Paul Sartre, lo importante no es lo que me han hecho en la vida, sino, no, lo importante no es lo que nos han hecho en la vida, sino qué es lo que hacemos con lo que nos han hecho. La palabra resiliencia
es tomada de la física, de resiliencia, que significa soltura, reacción, elasticidad. Designa la facultad que tienen algunos cuerpos que, pese a recibir toda clase de presiones, pesos, tirones, estiramientos, golpes, mordeduras, patadas, codazos, cabezazos, pisadas, chancadas, cachetadas, mordidas, repito, siempre recobran su forma original, como el Terminator. Al final queda armadito, sí. Entonces, existen ciertos cuerpos que tienen esa capacidad de, pese a sufrir toda serie de presiones, recobran su forma original. Entonces, este término ha sido llevado, ¿no?, al campo social, ¿no?, especialmente a la psicología, que ha comprobado que es posible que, pese a toda suerte de infortunios, adversidades, dificultades, vicisitudes y problemas, la persona humana se mantenga incólume. Y no solamente eso, sino que se transforme positivamente y salga fortalecido. Este tema es práctico. Uno, por aplicación personal. Dos, fue trabajado en las zonas andinas del Perú, en la época del terrorismo, cuando familias enteras eran arrasadas. Es decir, los padres y los niños solos, etc. Viviendo toda suerte de adversidades, maltratos, humillaciones, vejaciones, yendo a vivir con personas a otros lugares que muchas veces maltratados, en fin. Entonces, acá hay un factor experimental. Esto lo trabajé en el Perú, en el departamento de Apurímac, ¿no? La ciudad capital es Abancay, ¿no?, en la zona de Aymaraes, Colquemarca, Pampamarca, pueblitos de las zonas andinas. Entonces, hablo por experiencia y te transmito ese mensaje. Sí es posible. Sí es posible. Así que no me digas que la vida, que me golpeó, que... No, sí es posible. Sí es posible encarar como guerrero al Sansara, a este océano problemático, agrio, doloroso, como diría el amado Gautam Buddha. Sí es posible. Hay que construir desde las fortalezas, desde la zona luminosa del ser humano, desde las capacidades. Una de las cosas fundamentales es que tomes conciencia de tu potencialidad y no que te ciñas o que te fijes o que te centres en las carencias, en lo que te falta, en lo que te pasó. Por eso, la frase de Sartre es importante. Lo importante no es lo que nos han hecho, sino qué es lo que hacemos con lo que nos han hecho de nosotros. Y a partir de nuestras fortalezas, encarar las cosas. Este tema es muy complejo. Yo escribí alguna vez, tengo un escrito, este es el título: La zona luminosa.
Entonces, digo porque es bastante complejo. Desarrollar esa complejidad implicaría, qué sé yo, 6 horas. Entonces, vamos a tener que darlos por partes. Y la primera es esta: partir de las fortalezas. Y te cuento una historia, la historia de la liebre y la tortuga. La conocemos, es una fábula. Es una fábula de Esopo, muchas veces desarrollada y veces cambiada, mínimamente, ¿no? El propio Tomás de Iriarte, otro fabulista, también la cuenta en su versión. Esopo, el esclavo griego, es el que la narra. La fábula de la liebre y la tortuga. Resulta que un día una liebre desafía a una tortuga a una carrera. Le dice a la tortuga, vamos a correr para ver quién es más rápido. Obviamente hay ironía acá, ¿no? Pero contra todo pronóstico, la tortuga acepta el desafío. Ya está bien, le dice. Y comienza la carrera. La liebre en un 2x3 la pasa, la rebasa. Ve que lentamente, paso a paso, la tortuga va avanzando. Luego la liebre regresa, la mira, vuelve a adelantarla, se da una vuelta, regresa, va, hacía lo que quería. En eso, la liebre se echa a dormir, a descansar, hasta que venga esta. Y entonces está descansando y se queda dormida. Y paso a paso, despacito, despacito, no suavecito, sino despacito, llega la tortuga a la meta y gana la carrera. A ver, moraleja o lecciones de esta fábula. ¿Por qué es que ganó la tortuga y perdió la liebre? Unos dirán, la tortuga ganó por su perseverancia, por su constancia. ¿Sí? Mérito. Otros dirán, la liebre perdió por jactanciosa, por pretenciosa, por sobrada. ¿Sí? Válido. Pero ¿por qué ganó la tortuga? Hay una tercera interpretación que tiene que ver con nuestro tema. La tortuga gana porque se centra en sus fortalezas, no en sus debilidades. Al ser desafiada la carrera, ella toma conciencia de sus fortalezas, que es paciencia, constancia, tolerancia, persistencia, perseverancia, determinación. No se centra en lo que le falta, no se centra en el punto débil que es la lentitud. Y entonces, desde esa perspectiva, asume la carrera. Y yo te pregunto a ti, en la vida en general, o sobre todo cuando estás afrontando algún tipo de dificultad, adversidad, dime, ¿eres consciente de tus fortalezas? ¿Te centras en tus fortalezas? ¿O eres de los que están centrados en sus debilidades, en lo que le falta, en aquello que es problemático, adverso? ¿Qué tipo de persona eres? Así es que, aunque no estás en la escuela vida, te voy a dar una tarea. Haz una lista de todas tus fortalezas, habilidades, cualidades, potencialidades, competencias, destrezas, talento, o como quieras llamarle. Entonces, esa zona
en nosotros que permite no solamente enfrentar la adversidad, sino transformarla y salir fortalecidos de esas experiencias dolorosas, internas e externas. La ciencia le ha llamado resiliencia, término tomado, decía, ¿no?, de la ingeniería y llevado al campo social. Yo le llamo la zona luminosa porque hay un germen, una fuerza, un poder dentro de ti. Es el guerrero, el arquetipo interno del héroe y del guerrero. Es otro lenguaje, pero en el fondo es lo mismo. Por eso le llamé la zona luminosa. Entonces, a partir de situaciones de adversidad, tanto externas como internas, circunstancias adversas, ¿no? Generadoras de estrés, de ansiedad, generadoras de dolor, de conflicto. Como decía, algunas personas caen, sucumben, otras, en cambio, ¿no? Manifiestan su fortaleza, se desarrollan y se desenvuelven exitosamente a pesar de la adversidad. En fin, entonces yo creo que este factor es fundamental. Uno de los cursos básicos que debía existir en la escuela sería el tema de la resiliencia. ¿De acuerdo? Sería sobre la resiliencia. En fin, he expresado la importancia que tiene centrarse en las fortalezas, ¿no? Y he narrado la fábula de la tortuga y la liebre. Y hemos visto cómo es posible que ella pueda derrotar por centrarse, ¿no?, en sus fortalezas. Y te dije que tomes conciencia de tus fortalezas, habilidades y capacidades. ¿Sí? Hay ámbitos en los que se desarrolla la fortaleza. Solo te lo voy a relatar ahora. Para mí, el primer punto fundamental, el ámbito base para el desarrollo de la resiliencia es que el hombre concientice que es encarnación del amor, que es encarnación de la luz. En un lenguaje simple, concientiza que eres uno con la vida, con Dios, con el universo. En lenguaje más simple todavía, al niño en todo caso, que es hijo de Dios, uno con la divinidad. Ese es el primer ámbito. De ahí parte cualquier otra cosa. Por supuesto, eso lo diversificamos, lo abrimos a un abanico de posibilidades, a otro ámbito vital, la autoestima, un ambiente afectivo, crear lo que se llama redes sociales de aceptación incondicional, un sentido de vida. Eso es fundamental. Hay toda una línea de desarrollo de Víctor Frank, aquel que pasó las pruebas de vivir en campo de concentración y sufrimientos. La clave para él es el sentido de vida. Pero en el ámbito que estamos hablando, sí, eso es fundamental. Sentido del humor. También es importante el sentido del humor. El humor corta el filo al temor, por si acaso. Sí. Indirectamente eso se plasma en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos. La costumbre esa de contar chistes en los velorios, por ejemplo. Estás que te haces así por temor a la muerte, tú dices, ¿cuándo me tocará a mí? Y entonces empiezan los chistes. Es una forma.
En las enseñanzas del Don Juan de Carlos Castaneda, cuando se habla del miedo como un aliado, entonces se columbra también esta posibilidad, la del temor. ¿Qué más? ¿Qué ámbito? Autoestima, sentido de vida, un ambiente afectivo, una red incondicional de aceptación, sentido del humor, comunicación interna positiva, comunicación externa o con los demás positiva. ¿Sí? Esos son los ámbitos. Y hay factores, además, que pueden ser trabajados. Autoconocimiento, creatividad, proactividad, autonomía, optimismo, gratitud, altruismo, solidaridad. Todo esto es para ser desarrollado ampliamente. Pero te he sembrado la semilla. He sembrado la semilla. He colocado en tu mente esa idea. Que pese a todo, que pase lo que pase, sea la adversidad a nivel externa, interna, existe en el ser humano una zona, la zona luminosa, la zona de la chispa divina, que la psicología ha dado en llamar resiliencia, que es fundamental para ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Factor que está en nosotros. Factor que está en nosotros. Entonces, pues, activa en ti y sobre todo en tus niños, hijos, sobrinos, nietos o niños que tú conozcas que sufren. Porque la resiliencia no solamente es para que la trabaje papá, mamá, que muchas veces no la trabajan, sino profesores, tutores. Basta que un ser humano, desde el fondo de su corazón, del ser y de su alma, le diga a alguien, a un niño, por ejemplo, pase lo que pase, cuenta conmigo, yo estoy ahí y estaré ahí. Y empezó a crear, a tejer la red resiliente. Entonces, un abrazo. Namaskar.